buenos días. Vamos a dar inicio al tutorial con el título Introducción a Sistemas de 2 grados de libertad para determinar frecuencias fundamentales. Y estaremos trabajando con el libro Theory of Vibration and Applications de T. Townsend. Bien, continuamos entonces con la presentación. Inicialmente determinaremos la frecuencia fundamental del sistema amortiguado con masa y resorte. Aquí en la parte de la izquierda tenemos el sistema donde tenemos K, es el factor de rigidez del resorte, tenemos C, que es el factor de amortiguación, y tenemos la masa M. Entonces, inicialmente tenemos que generar nuestras ecuaciones y trabajaremos con la segunda ley de Newton. Sí, trabajaremos con este señor. Para generar nuestras fuerzas sometidas, que están sometiendo a esta masa, tenemos que tener las ecuaciones y generamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para eso tenemos la masa M, tenemos dos fuerzas, ¿sí? Ahí está Kx, la fuerza relacionada al resorte y al amortiguador. Entonces, lo que nos dice Newton es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, utilizamos esta ecuación. Y podemos decir entonces que la masa M es igual a las fuerzas que están generando en este sistema. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Acomodamos un poco las ecuaciones e igualamos a 0. ¿Sí? Entonces dividimos entre M. Y podemos decir que omega al cuadrado es igual a K sobre M, ¿sí? Y tenemos la frecuencia fundamental de 1 sobre 2pi K sobre M. Es decir, ya hemos determinado la frecuencia fundamental de este sistema, que depende de la rigidez K y la masa de ese sistema, ¿sí? Ya hemos resuelto un sistema de 1 grado de libertad y veamos qué sistemas más se tienen, que son más complejos. Bien, aquí tenemos el cuerpo humano compuesto de masas y resortes. El cuerpo humano, como cualquier otra estructura, tiene frecuencias fundamentales. Y podemos ver la parte del pecho tiene 60 Hz, es la frecuencia fundamental. El estómago está entre 4.8. La parte de los pies depende si uno está sentado o puede estar parado, de 2 a 20 Hz. La mano está de 50 a 200 Hz y así el hombro de 4 a 5 Hz y el globo ocular que está entre 30 y 80 Hz. Bueno, se puede decir de la siguiente forma, algo peculiar. Si deseo la mayor atención de los oyentes, se podría introducir frecuencias entre 30 y 80 Hz en el globo ocular y tendríamos una reacción de los ojos. El ojo estaría en constante actividad, pero no garantiza que estén atentos a la materia. Para entender mejor el fenómeno de las frecuencias naturales en el sistema, cómo se genera y qué efectos producen, tenemos a mano un videoclip de la empresa Thomas. Y ahora inicio el videoclip para que ustedes puedan entender el procedimiento de cómo obtener las frecuencias fundamentales de un sistema. This is a simple test stand that's being vibrated at an increasing frequency with two different beams. They're all the same with the exception of length, and you can obviously tell the longer one now is starting to vibrate more aggressively. What's happening is it's entering its resonant frequency, or its first mode frequency. Now I've slowed down the video here, and you can see just how much motion is being output from this beam with a very small input to the vibration table. And once we start to speed up a little bit more, what you're going to see is that the long beam actually stabilizes because now we've surpassed the first natural frequency of the beam. But if you look at the shorter beam on the left, now you see that it's starting to get a little unstable. The displacement's starting to increase, and here in a second we're going to hit a resonant frequency. And now this video slowed down again as well in this portion, and you can see just how much motion we're getting. Again, a small input means a very large output for this beam because we're at the resonant frequency. And every geometry out there has multiple resonant frequencies. This side-by-side video does a really good job
it's showing that two different geometries have two distinct resonant frequencies. In the still shot, we can see that while one of the geometries in each case is moving a very great amount, the other geometry is standing relatively still. It's only moving with the motion of the table. And that's exactly what resonance does. Lo que describe este videoclip está resumiendo como un experimento cómo se puede obtener las frecuencias fundamentales, en este caso de los péndulos, ¿no? F1 y F2. Dibujaremos para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Lo que se ha observado es que se tiene una plataforma fundamental con una fuerza F. Esa fuerza tiene una amplitud y un funcionamiento sinusoidal. Entonces lo que tenemos aquí, una fuerza que va cambiando en función del tiempo de F, ¿no? La frecuencia. Entonces lo que se tiene es de que se ejecuta esta fuerza sinusoidal y va oscilando. Lo que pasa es lo siguiente: cuando entra en resonancia el primer péndulo 1, ¿sí? Entonces entra en resonancia cuando la frecuencia fundamental coincide con la frecuencia de la fuerza de ingreso, con esa frecuencia, ¿sí? Y la 2 de igual forma coincide con esa frecuencia, ¿sí? Entonces lo que nos da aquí, generamos las frecuencias fundamentales. Frecuencias fundamentales, ¿sí? De esa forma nosotros podemos ver con un experimento cómo las frecuencias pueden afectar las estructuras, y esto está directamente relacionado a la frecuencia de ingreso con la frecuencia fundamental de cada pieza de este elemento. Ahora veamos un poco más complejo, donde tenemos un problema. No es una masa, son dos masas. La diferencia entre la primera masa y la segunda es el doble de peso. Tenemos 3 resortes y en este caso tendremos 2 desplazamientos. Desplazamiento X1, que representa el desplazamiento de la primera masa, y el desplazamiento 2, que representa el desplazamiento de la segunda, ¿sí? Entonces veamos y hagamos un análisis de este sistema. Bien, a continuación tenemos que determinar las frecuencias naturales del sistema. Este sistema, como se había mencionado anteriormente, tenemos 2 masas. La diferencia es que la segunda masa es el doble. Tenemos 3 resortes, 1, 2, 3, y tenemos 2 desplazamientos en X1 y X2. Mediante el diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos generar nuestras fuerzas, ¿no? Tenemos masa 1 y ahí tenemos las fuerzas que ejecutan sobre este elemento. Tenemos masa 2 y las fuerzas sobre este elemento, ¿sí? Entonces, estas fuerzas nos da 2 ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, básicamente es realizar y utilizar la ecuación de la ley de Newton, que nos da estas 2 ecuaciones, donde tenemos la aceleración 1 y aceleración 2 y las fuerzas. Entonces nosotros podemos asumir que las soluciones las encontramos en estas 2 ecuaciones, X1 y X2, donde X1 es igual a 1, que es la amplitud, y las exponenciales y omega t. En omega t tenemos 2pi por f, ¿no? Estaríamos observando la frecuencia directamente. Entonces eso es lo que tenemos que calcular, sacar la frecuencia fundamental del sistema. Como se puede observar en este caso, lo que se tiene es lo siguiente. Tenemos estas 2 ecuaciones que van a ser nuestra solución de las 2 ecuaciones que hemos planteado, pero en nuestra ecuación planteada en X1 y X2 se representa aceleración 1 y aceleración 2, las cuales no tenemos. Entonces, para solventar esa situación, lo que estamos haciendo es derivar. Entonces, esta función, la que tengo aquí, la derivo. Entonces, puedo obtener la derivada interna de J y omega. Entonces, ya tengo la velocidad, pero todavía tengo que derivar una vez más para obtener la aceleración, ¿sí? Entonces, aquí está la aceleración.
del desplazamiento 1 y tenemos j al cuadrado, y j al cuadrado se puede escribir como menos 1. Entonces finalmente tengo la ecuación de aceleración 1 y hago un cálculo similar para la aceleración 2. Entonces encuentro las ecuaciones 5 y 6. Introducimos estas ecuaciones 5 y 6 en las ecuaciones 1 y 2, es decir, las ecuaciones 1 y 2, nuestras ecuaciones iniciales, y aquí tenemos aceleración y hemos obtenido las expresiones de aceleración, entonces podemos incluirlos. Finalmente obtenemos la ecuación 7, 8 cuando ya hemos incluido las aceleraciones. Después nosotros podemos ver estas ecuaciones en un formato de matriz que es más simple de hacer el cálculo. Entonces tengo una matriz y el vector. Y podemos resolver esta matriz por determinantes. Y para facilitarnos la vida, se hace un cambio de variable. Aquí tengo lambda, que es igual a omega al cuadrado. Aquí tenemos omega al cuadrado, omega al cuadrado. Entonces nos va a facilitar bastante que estamos reduciendo en dimensión. Finalmente, calculando las determinantes, podemos obtener las frecuencias naturales. Entonces aquí se tiene omega 1, omega 2, y eso nos representa, podemos verlo también en frecuencia, ¿sí? Entonces, el resultado final del cálculo, ya se tienen las dos frecuencias naturales del sistema, ¿sí? Finalmente, quiero mostrarles un videoclip donde estos resultados que los hemos obtenido se puede observar gráficamente, ¿sí? La empresa My Physics Lab tiene unos videoclips que son muy interesantes para verlos, ¿sí? Entonces, a continuación les muestro el videoclip de My Physics Lab. A continuación tenemos los resultados de los cálculos de las frecuencias fundamentales del sistema de 2 masas y 3 resortes. Ahí tenemos las dos masas que están oscilando con diferentes frecuencias. La figura de la izquierda ilustra el resultado gráfico del movimiento de las masas. Adicionalmente, con este resultado de oscilación nosotros podemos determinar también la frecuencia fundamental del sistema mediante la determinación de distancia de pico a pico de las señales, porque esta señal periódica, entonces nosotros podemos sacar el periodo y con la ayuda del periodo podemos sacar directamente las frecuencias fundamentales. Bien, yo creo que con esto vamos a concluir con este tutorial y agradezco la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias.